Quiero comenzar esta charla con algunos datos sobre Cervantes que sirvan como recordatorio de la vida de nuestro gran escritor. Miguel de Cervantes Saavedra nació en Alcalá de Henares el año 1547 y está considerado mundialmente como uno de los más grandes escritores de la historia de la literatura. Este vídeo tiene la finalidad de proporcionar información y detalles a aquellos que lo vean y escuchen que les permita comprender las razones de la existencia de El Quijote para lectores del siglo XXI. En esta imagen se puede ver el lugar de su nacimiento. La casa que se ve no es la misma en la que nació, pero sí el lugar. Fue derribada y sustituida por esta y, tristemente, no nos ha dejado la posibilidad de que se hubiera conservado para que fuera el museo perfecto en el que se pudiera homenajear a nuestro gran literato. La vida de Cervantes fue muy errante. De Alcalá fue a Valladolid durante unos años porque, siendo todavía un niño, tuvo que, naturalmente, seguir a su padre. Sus primeros estudios los llevó a cabo en el colegio que regentaba Juan López de Hoyos, como acredita la placa conmemorativa que se ve en esta imagen. En el año 1569, Cervantes estuvo a punto de ser detenido por la justicia, acusado de herir en un duelo a un encargado de obras. Pudo evitarlo escapando a Italia. Allí se enroló en la Armada Española y participó, embarcado en la galera Marquesa, que se ve en esta imagen, en la batalla de Lepanto contra los turcos, que fue cuando, a causa de 2 arcabuzazos, le quedó inutilizada la mano izquierda. En el año 1575, con 28 años, decidió regresar a España acompañado por su hermano Rodrigo, pero cuando el barco en el que regresaban estaba cerca de lo que hoy se conoce como Costa Brava, fue asaltado por una flotilla de barcos de los piratas de la época y, en condición de prisionero, fue llevado a una cárcel de Argel, cuyo nombre resulta sorprendente, pues era conocida como los Baños de Argel, que dio título a una de sus obras literarias. En esa prisión estuvo durante 5 años, a la espera de que alguien estuviera dispuesto a pagar 500 escudos de oro, cantidad muy importante para esa época. El rescate lo establecieron los berberiscos tan alto porque descubrieron que llevaba unas cartas de recomendación de don Juan de Austria y del duque de Sesa, lo que les hizo suponer que era una persona importante. Se tardaron 5 años en reunir esa cantidad entre su familia y los monjes trinitarios, que fueron los encargados de las negociaciones para liberarle. Durante los años 1581 y 1582 se ocupa, por encargo de las autoridades españolas, de llevar a cabo una misión de espionaje en Orán, que en aquella época era plaza española, debido al hecho de que su estancia de 5 años en Argel le había hecho conocedor de las costumbres del mundo musulmán. Cuando volvió de Orán, conoce a Ana Villafranca, que estaba casada, y tiene con ella una hija a la que no hizo mucho caso durante su vida. Terminó casándose en 1584 con Catalina de Salazar, viviendo en Esquivias, localidad situada a unos 40 kilómetros de Toledo, durante algunas temporadas. En el año 1587 se trasladó a Sevilla porque había conseguido el puesto de comisario de abastos, que consistía en recaudar diversos productos para la Armada Española. Después fue recaudador de impuestos, pero a causa de unas cuentas poco claras, fue encarcelado en la prisión que se ve en la imagen, donde desarrolló la trama de su gran obra literaria. Aunque ya había vivido en Valladolid cuando era un niño, volvió de mayor, con 56 años, por el hecho de que el rey
Felipe III había trasladado allí la corte en el año 1601. En esta diapositiva se muestra la casa en la que vivió durante algunos años, que sigue en pie, al contrario de la casa en la que nació en Alcalá de Henares. Su estancia en Valladolid ha sido recordada y celebrada por medio de la placa que se presenta en esta diapositiva. La primera parte del Quijote se publicó en el año 1605 y la segunda en el 1615, poco antes de su muerte. Cervantes murió en Madrid en el año 1616 con 68 años de edad. Se considera que fue enterrado en el convento de las Trinitarias Descalzas, aunque la búsqueda de su tumba en los últimos años ha generado algunas dudas. A pesar de ello, en dicho convento hay una placa conmemorativa que se presenta en esta diapositiva. Yo era consciente de que la lectura de las obras de Cervantes, principalmente El Quijote, es un problema muy extendido por la dificultad que implica el castellano de los siglos XVI y XVII. Yo mismo había abandonado esa lectura en un par de ocasiones y hace unos 4 años volví a plantearme el problema. Hice un muestreo con la intención de darme una idea de qué cantidad de hispanohablantes habrían leído El Quijote y, después de haber preguntado a más de 300 personas, solamente encontré 3 que me demostraron haberlo leído. Dediqué algún tiempo a investigar si se había hecho algún trabajo de adaptación o traducción de las palabras, expresiones y otras partes de los textos de Cervantes que hoy día son desconocidos, pero sorprendentemente no encontré nada de eso. A la vista de esto, sopesé la posibilidad de hacerlo, suponiendo que no sería un trabajo difícil y lento, pero me equivoqué de medio a medio. Inicialmente, solamente pensé en llevarlo a cabo con El Quijote. Me refiero a la adaptación del texto al castellano actual, pero viendo que la idea gustaba, amplié la tarea a otras 2 obras de Cervantes, El Quijote, la que aparece en esta diapositiva y la que aparece en la siguiente. Las andanzas de Persiles y Sigismunda, que se publicó después de su muerte, ha sido la última que he adaptado. Creo que todo esto, cuando se difunda ampliamente, animará a muchos hispanohablantes a lanzarse a la lectura de nuestro gran Cervantes, que, para quien no lo sepa, ha sido traducido a más de 60 idiomas desde su publicación a principios del siglo XVII. Aquí vemos la plaza de Juan Carlos I con 2 esculturas en hierro del escultor M. Castro de 1982 y al fondo la entrada principal a la iglesia de San Antonio Abad, que fue la que provocó el conocido dicho de «con la iglesia hemos dado», cuando Don Quijote y Sancho buscaban de noche y en una absoluta oscuridad el palacio de Dulcinea. Aquí se ven las mismas esculturas en un primer plano. El Museo Cervantino es uno de los más importantes del mundo en lo relativo a las muchas ediciones que se han hecho de El Quijote, tanto en nuestra lengua como en muchas otras. Más de 80 y que lleva 2 años trabajando en una edición multilingüe en la que cada capítulo estará en un idioma distinto y manuscritos por cervantistas de todo el mundo. Será una edición memorable. En el museo se conservan 377 ediciones en castellano y 397 en otras lenguas en la actualidad, año 2017. En esta diapositiva se presenta una vista del Museo Casa de Dulcinea,
que contiene una interesante colección de elementos y objetos de la época en la que se desarrolla la aventura de Don Quijote, y una vista de la iglesia que Don Quijote de noche pensó que era el palacio de Dulcinea. Esta es una vista cenital de la ubicación de la cueva de Montesinos, que no es ficción, en la que penetró Don Quijote durante su tercera salida camino de Zaragoza, según se relata en el capítulo 22 de la segunda parte. Vista cenital también de la localidad de la provincia de Zaragoza de Alcalá de Ebro, lugar en el que se supone que Cervantes situó la isla Barataria, de la que Sancho fue nombrado gobernador, la cual es real, pues emerge cuando el Ebro lleva poco caudal. Vista del puerto de Barcelona en el siglo XVII, que fue el lugar en el que Sancho vio el mar por primera vez. Lo que se presenta a continuación justifica haber llevado a cabo el trabajo de adaptación de las tres obras de Cervantes que hasta el momento existen y que es mi deseo que, ya sea por mí o por otro escritor, continúe haciéndose, no solamente con las obras de Cervantes, sino con muchas de las que se crearon en el siglo de oro español. La labor de adaptación al castellano actual de las tres obras mencionadas ha supuesto una dedicación plena de cerca de 4 años al trabajo de investigación necesario para desentrañar, convertir o adaptar los cerca de 7.000 casos de palabras, expresiones, refranes y redacciones que hoy en día no se usan y que, en consecuencia, no son entendidas por el lector, algo que ha tenido como consecuencia el abandono de su lectura en muchos casos, tal como me sucedió a mí mismo. En esta diapositiva se presentan algunas de las palabras problemáticas. Algunas más de las palabras que en la actualidad son desconocidas. En esta diapositiva podemos ver unas cuantas expresiones que presentan el mismo problema. Algunas pocas más que sirven de ejemplo para comprender que sean tan escasos los hispanohablantes que leen a Cervantes hoy día. Según un muestreo que yo mismo llevé a cabo, se podría cifrar en menos del 1,8%. Aquí se pueden ver una serie de párrafos de difícil comprensión. Otros cuantos casos similares a los anteriores. En esta diapositiva se presenta en rojo el caso más complicado de resolver. Esta parte del texto está contenida en el capítulo 20 de la primera parte en la que se relata la aventura de los batanes. Cuando tropecé con esto, algo que ni siquiera imaginaba que podría significar, decidí consultar algunas traducciones a otras lenguas para intentar ver si estas traducciones me aclaraban algo, pero no fue así. Consulté también la traducción al portugués sin que ésta pudiera aclarar algo de lo que quería decir Sancho, pero también fue inútil.
En la traducción al italiano tropecé con lo que podría ser la primera pista. Se mencionaba aquí la constelación de la Osa Menor. Resultó ser un buen comienzo. Tuve entonces que recurrir a mis conocimientos de astronomía y al tiempo en el que estudié navegación para obtener el permiso de manejo de embarcaciones de recreo, conocimientos que me fueron de gran ayuda para resolver el misterio. La aventura de los batanes, en la que se relata esta parte, sucedía en la primera salida de Don Quijote a sus andanzas de caballero andante, algo que se produjo, según se relata, en el verano. En esa época, la Osa Menor, que contiene la estrella polar, a medianoche está situada a la izquierda del meridiano, tal como se ve en esta imagen. Al amanecer, la constelación está situada sobre el mismo meridiano, como se puede ver en esta diapositiva. Entre ambas posiciones transcurren en esta época del año aproximadamente 6 horas. Cuando tenían esta discusión Don Quijote y Sancho, la Osa Menor estaba seguramente a medio camino entre las dos posiciones descritas anteriormente, es decir, a mitad de camino en un ángulo de unos 45 grados. Sancho sabía esto porque era el procedimiento que utilizaba de noche cuando era pastor para hacerse una idea aproximada de la hora. Una vez desentrañado el misterio, la redacción del párrafo de Sancho en la adaptación al castellano actual es la que se presenta en esta diapositiva. Aquí concluye la explicación y justificación de lo que ha motivado el arduo y lento trabajo de adaptar las 3 obras de Cervantes, El Quijote, las novelas ejemplares y las andanzas de Persiles y Sigismunda al castellano actual, con el deseo y la esperanza de que nuestro gran escritor pueda hoy día ser leído sin problema alguno por cualquier hispanohablante, ya sea por ser su lengua materna o por ser aprendida. Quiero además hacer hincapié en el hecho de que leerle es una auténtica delicia, tanto por su magnífica prosa y diáfano verso, como por lo ingenioso, divertido, profundo, tierno, reflexivo e inteligente de sus textos. Nadie quedará defraudado cuando los lea.